ya no tengo problema. Bien. Bueno, y ahora sí, como dije, más o menos siempre suelo esperar alrededor de 10 minutos para que aparezca gente. Y más o menos vieron, apareció gente. Entonces, lo que estábamos diciendo en principio para los que recién llegaron es eso, que yo suelo grabar las clases y de hecho lo escucharon recién. Si me buscan en YouTube con mi nombre entero y ven esta caripela, van a saber que están en el lugar adecuado. Más allá de eso, está el link ahí en el chat. Eh, y lo que estaba diciendo ahora es más o menos un repaso o no un repaso, sino un pantallazo de qué es lo que vemos en Matemática B. Y en Matemática B hay 4 unidades dedicadas a funciones y una unidad dedicada a estadística. ¿Sí? Eh, Dentro de funciones, lo que nosotros vemos son varias cosas. Ahora las voy a ir enumerando. Para que tengamos una idea de qué se trata esto, vemos función lineal. Son solo nombres por ahora, no se pretende que sepan de qué es lo que estoy hablando. Después vemos sistemas de ecuaciones lineales. Hay algo que también decía yo, antes de que empiece con este mini resumen, era que a veces pasa que algunos alumnos, como era el caso creo de Guillermo, eh, que tienen aprobada matemática A por equivalencia. Entonces, solo tienen que rendir matemática B. Y si ese es el caso, eh, lo que suele pasar es que, bueno, no se recuerda mucho de la primera parte de la matemática de la secundaria, entonces sepan que vamos a hacer un repaso de lo que necesitamos de esa primera parte hoy, y no solo hoy, sino que a lo largo de toda la cursada. Algo que siempre les digo es, no teman por favor de preguntar lo que sea, de lo que sea en cualquier instancia o en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Si estamos viendo hoy un repaso de matemática A, no tienen por qué sentir que no lo pueden volver a preguntar en la otra clase o en la siguiente y así. ¿Sí? La idea es siempre volver sobre el contenido. No sientan nunca que, no, esto ya lo, entre comillas, debería saber, para nada. ¿Sí? Entonces, siempre pasa, ¿no? Dice, a medida, están avanzando y yo no voy por acá. Bueno, eh, yo tampoco voy a hacer eso de avanzar sin considerar a la gente presente, al contrario, yo estoy a disposición de ustedes, el mismo formato de la clase es algo que podemos charlar. Ya podrán ver en los videos que tengo subidos en el canal, trato de ajustarme. Siempre suele estar el pedido eh, del parte de los alumnos de cubrir los contenidos y de hecho eso es lo que trato de hacer, justamente para prepararlos para la instancia de evaluación. Eh, entonces, sé que por ahí son muchos tipos de funciones las que nosotros vemos. Todavía ni las terminé de mencionar, pero fíjense, ya vamos con función lineal, sistemas de ecuaciones lineales, después tenemos función cuadrática, y ahora viene la que es el cuco, o la que siempre asusta, la exponencial y logarítmica. ¿Sí? Función exponencial y logarítmica. A grosso modo, esos son los tipos de funciones que veremos. ¿Sí? Entonces, matemática B, no sé si se llega a apreciar bien ahí. Creo que sí, voy a mover un poco más para abajo esto. Podemos hacer este esquema, si quieren, de qué es de lo que se trata. Si alguno de ustedes prefiere usar el formato de, bueno, voy a ver los videos cuando pueda, y me uno si tengo alguna consulta, bienvenido sea.
Si prefieren que hagamos clases solo de consulta y que no se explayen en ninguno de los temas, también se puede hacer. Yo sospecho que la mayoría no preferiría eso, sino eh, que se dé una explicación de los temas. Ustedes ya me dirán. Veo que alguno me hace que sí con la cabeza. Eh, de nuevo, el formato es algo que podemos decidir entre los presentes. No sé si les parece bien esta idea de, al menos hoy, recuperar esa primera parte de matemática A que necesitaremos para empezar a hablar de funciones. Así ya tienen una primera introducción para atacar, ¿no? Esta primera unidad de función lineal. Sí, me parece lo correcto. Estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, porque por ahí, no sé, vieron, ya alguien quizás tenía un recorrido, ya tenía ejercicios hechos y quería preguntar. También le quiero dar un espacio a aquella persona. Lo que suelo hacer es eso, ¿sí? Hacer un espacio dedicado a consulta, ¿sí? Ya sea al inicio, en el medio, en algún momento de la clase, para la persona que esté haciendo ese recorrido, ¿sí? Y también nos viene bien a todos porque eh, más interacción entre pares, más perspectivas, siempre desemboca en más aprendizaje. Entonces, em, yo lo que les quería decir primero era este pequeño esquema, ¿no? Y si lo veamos así, decimos, ah, bueno, no parece ser mucho, bueno, pero es denso a partir de función cuadrática. A partir de función cuadrática, exponencial y logarítmica son densas, ¿sí? Son muy eh, engorrosas por ahí, la primera vez que las vemos. Pero función lineal, sistemas de ecuaciones lineales. Ay, me faltó añadir algo acá. Entre cuadrática, exponencial y logarítmica hay un cachito más. No termina más el esquema. Acá tenemos lo que sería función de proporcionalidad directa e indirecta. Justo después de sistemas de ecuaciones lineales está proporcionalidad directa e indirecta. La función lineal la tenemos como la primera unidad, ¿sí? Sistemas de ecuaciones lineales lo tenemos como segunda. Proporcionalidad directa e indirecta lo tenemos como tercera unidad. Cuadrática, exponencial y logarítmica, todas esas tres están como la cuarta unidad. Es un lío. Les cuento por qué es tan densa esa parte. Bueno, antes en Adultos 2000 solía existir matemática C. Por ahí Guillermo, que dijo que estaba de hace rato, quizás conocía que antes existía matemática C. Bueno, ahora no. Ahora matemática B es la última matemática de acá de Adultos 2000. Entonces, es como que todo lo que había en C lo condensaron acá en matemática B. No fue decisión mía, pero así es. Entonces, por eso quedó tan densa esa cuarta unidad. Y después la última, la quinta unidad, es estadística. Yo lo que por ahí les recomiendo, ahora en esta, no sé si lo saben, pero se los comento también, va a haber un receso ahora, a partir de la semana que viene, de invierno. Son 2 semanitas que no nos vamos a ver. Entonces, conmigo al menos durante esta semana estoy solo hoy, ¿no? Los días lunes, en este horario. Hay más horarios con más profes durante esta semana de Matemática B. No sientan que tienen que ser leales, entre comillas, o algo, o lo que fuera, con el profe aquí presente. Siéntanse libres de visitar todas las consultorías o a las que puedan eh, y decidan quedarse con o lo que más les sirva, o lo que más les convenga, o lo que fuere. Si solo quieren, como les decía, ver los videos y de vez en cuando unirse a alguna, me parece perfecto. Sí, no estamos acá para juzgar a nadie, al contrario, estamos todos a su disposición. Entonces, eso por un lado, pequeña aclaración también. Pero bueno, ahora que más o menos tenemos, sí, el pantallazo general de
todo lo que se vería, de nombre al menos. Quizás alguno conozca alguno de esos nombres, quizás no, pero tampoco se pretende. Lo que sí, hay algunas de estas cosas que nosotros ya usamos y por ahí ni nos damos cuenta. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle nombre, una estructura y el cómo escribirlo o modelizarlo con ya sea o números o letras, que es lo que suele darnos pesadilla. Vamos a hablar de generalizar estas relaciones que hay con letras. Entonces, por eso, siempre que vemos una letra, cuando hablamos de matemática, nos asustamos. Bueno, vamos a ir despacio igualmente. Entonces, para empezar, hoy sí, podemos preguntarnos qué es una función y qué es el gráfico de una función, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es traerles de matemática B, del material de estudio, les voy a traer un gráfico, ¿sí? Ahora van a ver de qué se trata. Vamos a comparar dos gráficos. Al menos me gustaría que tengan esta información para, como les decía, durante este intervalo de tiempo que no nos vamos a ver, estas 2 semanitas, que puedan empezar a interpretar lo que se encuentran en el material de estudio y en la página. ¿Se llega a leer ahí los números que hay en esta Sí, se ve imagen? bien. Por las dudas lo abro Por lo más. menos en la compu se ve bien. No sé Por si. eso, del celu no sé. Espero si alguien está del celu. Ah, y alguien pregunta de qué fecha a qué fecha sería el receso. Son 2 semanas y es a partir de la semana que viene. ¿Sí? O sea, durante esta semana tenemos clase y ya empieza el receso. Son 2 semanitas y después volvemos. Igual si se fijan en el calendario, yo ya subí, al menos cuando es que yo retomo. Están todas las fechas ya marcadas. Un comentario para los que usan celular. Lo que vos compartís lo pueden abrir con los dedos como si fuera una foto, si le quieren hacer zoom. Sí, aprovechen eso. Sí, los que estaban con celu, por favor. Y los que están en celu también, si quieren hablar en el chat, sepan que, o bueno, si quieren hablar, siéntanse libres de desmutear, como les dije hasta ahora, sin miedo, ¿eh? Y más allá de eso, Esto tienen, mismo está en el primer material de estudio, está este mismo gráfico, también se puede abrir ahí. claro, de hecho, las primeras actividades de la página tienen algo similar a esto, ¿sí? A estos dibujos raros, y por ahora raros. Pero las actividades que tienen, y esto aprovecho para decirlo, tanto en el material de estudio como las actividades de la página, ¿sí? Eh, son similares, ¿sí? Son más o menos lo mismo. Uno podría hacer el recorrido solo con las actividades que están en la página y no preocuparse por el material de estudio, o solo con el material de estudio, ¿sí? Eso como ustedes quieran. Yo por ahí les recomiendo las de la página, ¿sí? Y si llega a surgir alguna duda a medida que lo están haciendo en la página, ahí sí abrir un momento el material de estudio y leer completo todo lo que está ahí. Por si llega a faltar o no estar muy claro algo, si llega a ser el caso que no se entiende nada, venimos acá y lo charlamos juntos. Es la idea. Entonces, en principio el material de estudio está hecho pensado de forma que uno pueda hacer todo el recorrido de forma asincrónica en cualquier momento y casi solo. Es virtualmente imposible que uno haga todo el recorrido solo, a no ser que sea algún tipo de genio. Entonces, por eso insisto en aprovechar estas instancias. Eh, y bueno, aquí estamos para eso, ¿no? Para aclarar todo lo posible. Y en principio me gustaría partir de acá.
tenemos estos tres dibujos raros. Al menos lo que uno caza cuando ve estas cosas raras es que dice pileta 1, 2 y 3. Hasta ahí está todo bien. Y quizás que están hablando de miles de hectolitros y que está torcido en vertical, ¿no? Entonces, el resto, tiempo en horas, T horas, dice, ¿no? Abajo a la derecha de cada uno de esos dibujos. Bueno, pero ¿qué nos estarán tratando de decir con esto? ¿Qué podrían interpretar sin saber nada por ahora de funciones? Tenemos un dibujo que habla de miles de hectolitros y un tiempo en horas y varias piletas. Es una magnitud en función de la otra. Mm. Uno cuando dice algo está en función de otra cosa, quiere hablar de algún tipo de dependencia, ¿no? Quiere decir, una cosa depende de la otra. Y tal cual, cuando hablamos de funciones, vamos a decir que hay algo que depende de otra cosa. Tenemos algo que vamos a llamar variable independiente, la que no va a depender de nadie. En este caso, ¿qué cosa no depende de qué? ¿La cantidad de hectolitro o el tiempo? El tiempo. El tiempo, ¿no? El tiempo es algo que no va a depender de nada. Entonces, lo primero que podemos distinguir acá es que el tiempo, ¿sí?, va a ser una variable independiente. Bueno, como dijimos también, algo sí va a depender del tiempo. ¿Y qué es? Bueno, al parecer la cantidad de hectolitros, ¿no? Que en este caso lo tenemos representado en el eje vertical. Esto de acá. Y esta en vez de independiente va a ser dependiente. ¿Y por qué dependiente? Bueno, ¿alguien se atreve a decir en este caso? Dame un momentito. Estoy teniendo un pequeño Porque inconveniente. a medida que pasa el tiempo se va llenando la pileta. Claro, a medida... ¿Se está llenando o se está vaciando? Esa es la primera pregunta que siempre quiero hacer. ¿Qué piensan? Ahí se está llenando, la rampa es ascendente. La rampa es ascendente. Bueno, esta es la variable dependiente. No sé por qué no me dejaba copiar y pegar ese cuadro. Ahora sí. Entonces, hay un compañero que mencionó, y una compañera también que charlaban sobre esto, de que parece que es ascendente esto. Lo que podrían interpretar entonces es que se está llenando, ¿no? A medida que avanza el tiempo, ¿qué significa avanzar en el tiempo? Con este tipo de dibujo. Por ejemplo, concentrándonos solo en el primer dibujo. En este de acá. Lo hago un poquito más grande así lo pueden ver un poco mejor. ¿Qué significaría? Ir a... Que hay De una dónde... variación, Claro, pero una variación en el tiempo. ¿de dónde a dónde? Si queremos avanzar en el tiempo, ¿tengo que ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sobre los números de las horas? Tengo que ir hacia Salimos de cero. salir del tiempo cero e ir avanzando, ¿no? Sí. Eso queremos decir cuando avanzamos en el tiempo. Estamos yendo hacia la derecha sobre lo que sería nuestro eje horizontal, si quieren, ¿no? El eje horizontal pueden pensarlo, esta recta que voy a marcar en rojo. Esta de acá sería. Estaríamos yendo hacia allá, hacia la derecha. Bueno, entonces a medida que avanzamos en el tiempo, lo que estará pasando es que tenemos alguna cantidad de hectolitro que está aumentando. ¿Y cómo saben que está aumentando? ¿Por qué no había que ir de derecha a la izquierda? Bueno, por lo que dijimos, ¿no? Estamos avanzando en el tiempo, no estamos retrocediendo en el tiempo. ¿Sí? Esa es una primera distinción, porque uno dice, bueno, pero esto crece o decrece. Yo lo puedo mirar de ambas formas, esta rampa. Yo puedo decir que la estoy o bajando o la estoy subiendo. Entonces, primero siempre hay que aclarar eso. Para hablar si estamos con algo que crece o decrece,
recuerden que pueden interpretar este eje horizontal como un tiempo. Entonces siempre van a ir hacia la derecha. Entonces si siempre avanzamos hacia la derecha, lo que va a ocurrir en este caso es que esto parece ser un escalón o una plataforma que sube, ¿no? Que crece. Entonces, si yo les llegase a preguntar a ustedes, en el instante de tiempo 3, en la hora 3, ¿cuántos miles de hectolitros había? ¿Se atreven a decir? Ramón, si querés decirlo, 6. desmuteate. La compañera dijo 6. 4000. 4000, dice otro compañero. Tenemos varias ¿Son miles? opciones. ¿Cómo, Lucas? ¿Serían miles de hectolitros? Claro. A la hora 3. A la hora 3, a esta de acá. ¿Son 6000? Bueno, hay dos personas que coinciden en 6000. No sé si los demás están de acuerdo. Sí, es 6000. Bueno, ¿cómo hicieron los compañeros Sí, para... sí, claro. O sea, yo estaba mirando, perdón, me presento, soy Ramón Duarte, un gusto de conocerlo, profesor, a los compañeros y a las compañeras. ¿Qué tal? No quise interrumpir antes para no ser indiscreto ni Para desubicado. Para nada. Por eso y me acoplé medio tarde porque tuve un problemita con internet, entonces por eso. Pero sí, entiendo que estamos en un límite de 10 y 6 sería más de la mitad. Eso me llamó la atención de que, teniendo en cuenta que las horas sí son la mitad, que son 3. Ok. ¿Qué sería la mitad? La mitad de lo que tenemos graduado, ¿no? A eso haces referencia. O sea, Claro, o sea, interpreto que se arranca de 0 y se va hasta 10 en la cantidad de hectolitros, claro. y en la hora de 0 hasta 6, Claro, teniendo en cuenta que 3, sí, pero de la hora 6 no hay algún registro. Y eso es lo que te hace ruido. claro. No sé si los demás ven lo que el compañero dice. El compañero dice, Sí, bueno, pero diga, sí, el sí. tiempo de observación es hasta 5. O sea, hay información hasta 5, dice otro compañero. Bueno, ¿qué están queriendo decir con esto? Y antes que nada, ¿cómo Ahí está pudieron... perfecto. Lo que el compañero me hace notar es algo que yo no noté. Entonces, gracias, está perfecto. Ahora por ahí sí voy entendiendo. Bueno, todavía estamos en eso, tranqui, no hace falta que se entienda todo de una como decía antes. Estamos acá para tratar de aprender en conjunto. Entonces, varios decían 6. Partamos de ahí, a la hora 3. Entonces sí, yo les puedo confirmar, sí, eso estaría bien, pero ¿por qué? ¿Cómo hicieron los compañeros para determinar eso? Lo que dijeron es, bueno, fíjense que hay una línea punteada que nos marca este punto. ¿Y cómo miran este punto? Bueno, si ustedes parten del 3 y van por esa línea punteada de forma vertical y donde cruzan con esta línea recta, después se fijan a qué altura está ubicado ese punto de cruce, pueden afirmar entonces, según los compañeros, que había 6000 hectolitros. Y de hecho, no tiene por qué salir de la intuición esto, pero es así como nosotros representamos la información. Es así como nosotros construimos lo que se llama el gráfico de una función. Si nosotros tuviésemos el aparatito que nos dice en cada instante de tiempo que yo le ingreso la cantidad de agua que había, ¿sí? ¿Qué le estaría ingresando al aparato? Un instante de tiempo. Y el aparato que me dice una cantidad de agua. Si nosotros agarramos estas dos cosas, el instante de tiempo, con su cantidad de agua correspondiente, y las usamos a estas dos cantidades, a estos dos números, como coordenadas de un punto, ahora hablamos de qué es una coordenada, y ubicamos ese punto, el punto que vamos a obtener es este de acá. Lo que decimos es que este punto, para poder ubicarlo, tuvimos que hablar de cuánto a la derecha me tuve que ir y cuánto para arriba tuve que subir, ¿no? Otra forma de pensar en coordenadas, o de formas de orientarnos en un espacio, es por ejemplo con el ajedrez. No sé si alguna vez vieron un tablero de ajedrez que tiene a veces numerado, o lo horizontal o lo vertical, y después tiene letras del otro lado. Uno podría decir el casillero A4. Entonces sabría dónde mirar en el tablero. Si sobre un lado tiene letras y sobre el otro lado tiene números, y le dicen un número con una letra, ya está, sabe ubicarlo.
El problema es que uno puede decir A4 o 4A y sabe que están hablando del mismo casillero. Vieron que yo lo di vuelta, era A4 o 4A. Y ahí daba igual, porque era un número y una letra. Hay una única posibilidad. Acá no hay números y letras. Tenemos graduados los dos ejes de referencia con número. Entonces tenemos que decidir cuál decir primero, ¿no? A cuál hacemos referencia primero. Bueno, eso es algo que por convención siempre hacemos en matemática. Como primera coordenada o primer número que usamos va a ser el del eje horizontal, ¿sí? Primero vamos a decir el número que va sobre el eje horizontal para poder ubicarnos. Y después el del eje vertical. Entonces, bajo esa consideración, lo que diríamos es que primero tenemos al 3 y después tenemos al 6. Pero entonces, ¿qué tenemos? 36. Queda medio raro escrito así, ¿no? Bueno, entonces por eso es que introducimos simbología en el medio para separar cosas. Y lo que hacemos es separarlos con un punto y coma. Decimos 3, punto y coma, 6. Y no solo eso, sino que también lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando vean algo de ese estilo, pueden pensar que hace referencia a un punto que tiene coordenada en el eje horizontal 3. Me tuve que ir 3 a la derecha para ubicar ese punto y después tuve que subir 6. Entonces uno podría decir, bueno, esto era la coordenada que me aparece en el eje, está saliendo el trazo muy grueso, en el eje T, sería la primera coordenada. Y después, en el otro, fíjense que aparece esta cosa rara. Ahora vamos a empezar a ir hablando sobre las letras y cosas raras que aparecen. Aparece una letra Y con una igual, una F, un paréntesis y una T. Esos son jeroglíficos, no se entiende nada. Bueno, para eso estamos acá. Dijimos que tenemos un aparatito, ¿no? Al que si yo le ingreso un instante de tiempo me devuelve una cantidad de agua. Bueno, eso es lo que está escrito ahí con letras, ¿sí? Yo lo que obtengo va a ser una cantidad de agua que está representada con la letra Y, pero ¿de dónde salió o cómo la obtuve? Bueno, esa cantidad de agua es igual a, o la obtengo de, haber hecho esto de acá. ¿Pero qué es? F con un paréntesis y una T. Bueno, F podrían pensar que es la etiqueta del aparato. Me están diciendo, yo usé el aparato que tiene la letra F. Es el nombre, ¿sí? Uno puede usar la letra que quiera. Viene bien usar la F porque estamos hablando de funciones. Pero puede haber una H, puede haber una G, no importa, es solo una etiqueta. Están diciendo, usé ese aparato, para poder distinguir entre aparatos, ¿no? Fíjense que en el gráfico de la derecha aparece otra letra. Aparece, acá arriba, la G. Son solo etiquetas. Lo único que nos están diciendo es que hay una función, un mecanismo, uno de estos aparatitos, que si yo le ingreso un instante de tiempo, aparece representado con el paréntesis T. Yo le ingresé un instante T. ¿Y qué me devolvió? Bueno, es igual a una cantidad de agua Y. Escribirlo así o escribirlo así es exactamente lo mismo. Están hablando de lo que sale del aparato, ¿sí? La información que sale. Entonces, esto de acá es lo que salió. Lo pueden llamar o Y o ¿qué cosa? Bueno, al aparato que tenía la letra F, ¿qué le ingresé yo? Acá le ingresé el 3 para obtener 6. Le ingresé la hora 3. El tiempo. Claro, pero no fue cualquier tiempo. Acá el tiempo adoptó el valor de 3. Yo ingresé la hora 3. Cuando estoy hablando de ese punto, ¿sí? Entonces, para analizar la información de ese punto, yo le ingresé la hora 3. Justamente, la cantidad, acá 6.000 hectolitros, ¿vinieron de qué? De haber mirado el instante de tiempo 3. Yo al aparatito
que tiene la letra F como etiqueta, le ingresé la hora 3, me devolvió la cantidad de agua 6. ¿Sí? 6.000 hectolitros en este caso. Estamos tratando de extraer información de este gráfico. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos mirando puntos, estamos viendo qué significan. Ya pudimos decir que para ubicar estos puntos teníamos que hablar de coordenadas, ¿no? En el tablero de ajedrez era más fácil porque tenemos números y letras. No me importa el orden en el que digo el número o la letra, sea a qué casillero se refiere. Acá tenemos dos números, entonces está más complicado. Necesitamos un orden. ¿Cuál decir primero y cuál decir segundo? Entonces, recuerden eso, primero que nada, que sobre el eje horizontal siempre vamos a hablar, para la primera coordenada siempre vamos a hablar sobre el eje horizontal, para la segunda coordenada sobre el eje vertical. En este caso, horizontal instante de tiempo, vertical cantidad de miles de hectolitros. Uno podría haber representado la información al revés, haber puesto sobre el eje vertical las horas y sobre el eje horizontal la cantidad de miles de hectolitros, sí. Uno puede hacer eso como quiera. Ahora, en matemática en general, o al menos acá en matemática B, en Adulto 2000, lo que siempre vamos a hacer es, sobre el eje horizontal, ubiquemos lo que es independiente. ¿Sí? La variable independiente, aquella variable que no dependa de nada. En este caso, el tiempo. Una pregunta. Sí. Con respecto a los ejes, ¿siempre el eje horizontal es X y siempre el eje vertical es Y o puede variar eso también? Eso es algo de lo que quería charlar hoy también. Perdón. Y de hecho viene muy bien que lo pregunten. Porque el compañero reconoció la letra Y y tenía un recuerdo de haber usado la letra X para el eje horizontal. No todo el mundo tiene por qué tener esa idea previa, pero al menos cuando se hablan de un espacio tridimensional dicen X, Y, Z. Ejemplo. Dicen latitud, longitud, profundidad o algo así. Quizás, no sé. Depende de en qué contexto estén. Pero lo que solemos usar nosotros, casi siempre también para el eje horizontal, como bien dice el compañero, es la letra X. ¿Ustedes pueden usar la letra Y si quieren para el eje horizontal? Sí. Ahora guarda con lo que estén interpretando, ¿no? Siempre y cuando uno sepa a qué hace referencia cada letra que está usando, usted bien podría elegir la letra Y para decir, bueno, esa es mi variable independiente. Ejemplo, a pesar de que por convención nosotros hacemos al revés. Decimos, bueno, la que depende vamos a ponerla en la Y, en el eje vertical. Eso cuando uno agarra la destreza y las ganas de querer hacer las cosas a su manera y quiere dar vuelta la convención que usamos acá. Si quiere hacerlo, siéntase libre de. Sepan eso, que ustedes pueden poner la letra que quieran. Por convención, sobre el eje horizontal casi siempre vamos a usar la letra T, la letra X, ¿sí? Entonces eso aprovecho para decirlo. La variable dependiente solemos notarla con la letra Y, ¿sí? Que al mismo tiempo la podemos pensar como que a la función f le ingresamos un instante de tiempo, ¿sí? O también, en el caso de que hayamos usado la letra X, acá, ¿cómo quedaría esto escrito? Bueno, en vez de ingresar un instante de tiempo, si usé la letra X, ¿qué me quedará? Me quedará, en vez de un instante de tiempo, le ingresé lo que sea que valga la letra X. Si acá en vez de tener instantes de tiempo tenía la letra X, bueno, yo en vez de ingresar un instante de tiempo, ingresé una letra X. Otra letra que solemos usar acá es la letra T. Uno en realidad, como les decía, puede usar las letras que quiera, ¿sí? No se siente limitado por eso. Lo que sí es necesario es identificar quién depende de quién. Nosotros para graficar siempre vamos a hablar de una función y una función va a soler cumplir eso, que tiene entradas y salidas.
En este caso, ¿qué ingresa en mi aparatito? Un instante de tiempo. ¿Y qué sale? Una medida de cantidad de hectolitro. Entonces, yo suelo siempre hablar en esos términos, como que las variables independientes son nuestra suerte de entradas. ¿Sí? Y lo que sale, bueno, van a ser la variable dependiente. Le suelo dar ese nombre, para que sea quizás más fácil interpretarlo por ahora. Entra un instante de tiempo en el aparato, sale una medida de hectolitros en este caso. Entonces, en este primer gráfico pudimos deducir eso de este primer punto. Y fíjense, podríamos hacer lo mismo para otro punto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, este punto de acá, por ejemplo. ¿Qué coordenadas tiene? El que está justo acá en la punta. Recordá, Ramón, que tenés que desmutearte para hablar si querés hablar. Veo que estás hablando, pero no te escuchamos, por eso. Tuve que irme cuánto a la derecha para ubicar ese punto de ahí arriba. Tuve que irme cuántos pasitos. Y entiendo que en el tiempo son 2 más, o sea, 5. Dos más. Estás partiendo, si querés, del que habíamos mirado antes, del 3. ¿No? Claro. Claro. Teniendo en cuenta eso, sí, pero obviamente que sí, que es el total, porque es 5, porque tenemos en cuenta que el total del tiempo eran 5 horas. Claro. Claro. Eh, El total, entre comillas, de donde entre tenemos comillas, información, ¿no? por lo que obviamente yo en mi visual entendía que era el total era 6, pero no. El compañero me hizo observar justamente que terminaba justamente la referencia en el 5 en el tiempo, ¿no? Esa es una aclaración totalmente válida y que está muy bueno recuperarla. Para lo que está escrito más abajo, que lo estoy ocultando ahora. Pero bien. Entonces, veo en el chat que también escribieron 5, 2.10. Coincide en el 5 con Ramón, ¿sí? Y le añade 2.10. ¿A qué hará referencia eso? A lo que tuvo que subir, ¿no? Para ubicar ese punto. Fíjense que este punto de acá está a la altura 10, ¿no? Entonces, lo que decimos es que las coordenadas acá, de ese punto, son: tuve que irme 5 a la derecha. Por convención, siempre la primera coordenada es lo que nos movemos en el eje horizontal. Y ponemos punto y coma. ¿Y a qué altura está? Está a la altura 10. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos decir más aún con este 10? Bueno, que si uno le ingresa a la función el 5, si uno le ingresa al aparato el instante de tiempo 5, obtiene de salida el 10. Lo mismo ocurría acá, ¿no? Si yo le ingreso el 3, obtengo ¿qué cosa? El 6. ¿Sí? Recuerden que esto era lo que obtuvimos de valor en el eje vertical o el eje Y. ¿Sí? Entonces, estamos pudiendo obtener mucha información de leer esto. Se escribe medio a modo de ensalada, si quieren. Hay una igualdad triple acá, ¿no? Por ahí asusté a alguien con esto. Pero las tres cosas son lo mismo. Bueno, ¿de qué obtuve esta altura? Esta altura 10. Y igual 10 es la altura 10. Bueno, la obtuve de ingresar en el aparatito, el instante de tiempo, 5. Eso es lo que se tiene que interpretar al leer esa cosa, esa cadena, si quieren, de igualdades de ahí. Espero no generar confusión con eso. Si les genera mucho ruido escribirlo así, como una triple igual a una doble igualdad, quiero decir, por favor díganlo. Pero son cosas equivalentes entre sí. Tenemos la altura igual 10, y al mismo tiempo eso lo obtuve de ingresar a un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, respecto a de dónde a dónde teníamos información, como bien decían, que hasta la hora 5 parece que tenemos información. ¿Y por qué no en 6? Bueno, ¿hay algún punto ubicado? De forma que para ubicarlo tuve que correrme 6 sobre el eje horizontal.
No, ¿no? Si me voy para arriba para buscar alguno, no hay ningún punto ubicado. Si me voy para abajo, tampoco. ¿No? En principio parece que solo tenemos puntos ubicados. Por ejemplo, hay uno acá, que sería de donde, entre comillas, parte este segmento, si quieren. Y llego hasta correrme 5 a la derecha. ¿Sí? No tenemos información de tiempo negativo, ¿no? Y Zoe dice, me serviría ver una cadena de igualdades de otra medida más como para comparar. Sí, lo que podríamos hacer es terminar de escribir esta de acá. La del 6. Si quieren la escribo un poquito mejor. Lo que diríamos es que la altura 6, y igual 6, y fíjense, ahora lo estoy cambiando de lugar, también para que se familiaricen con esto de que si tengo una cosa igual a otra es lo mismo que dar las vueltas, ¿no? Ambas cosas son iguales entre sí, no importa si están una de la izquierda o de la derecha. Si yo les digo y igual 6 o 6 igual y, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si yo doy vuelta el 6 con la y, hay una igualdad en el medio, ambas cosas son iguales. Estamos diciendo que la altura 6, ¿de dónde salió? Bueno, eso lo vemos con esta otra parte de la cadena. ¿De dónde salió? De haber ingresado el 3, ¿sí?, en el aparatito. ¿Y qué era el 3? Un instante de tiempo. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo muchos más ejemplos, obviamente, de esto. Esto es simplemente como escribir lo que uno diría, lo que está pasando con este aparatito. ¿Cómo lo escribimos con símbolos y números? Bueno, por ejemplo, así. Es solo eso, nos resume la información. Entonces, ¿cómo decimos lo que el compañero mencionaba? ¿De dónde a dónde tenemos información? Bueno, para eso aparece esta escritura rarísima, que no es necesario, honestamente, que la charlemos, pero viene bien, ya que aparece en las primeras actividades, aparece escrito. Entonces, al menos me gustaría que deduzcamos qué significan esos jeroglíficos. Lo único que van a ver es que, de nuevo, resumen algo que uno diría en palabras. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros acá tenemos es lo siguiente. Nos dicen que hay una función. Eso, la letra F ya la podemos asociar, si quieren, directamente con función. En este caso, estarían hablando de que el aparato tiene este rango de valores de entrada. Fíjense que hay un 2 puntos. Si tenemos la etiqueta de un aparato de este estilo con un 2 puntos seguido, lo primero que aparece acá va a ser el rango de valores de entrada. Y era lo que habíamos discutido al principio. ¿De qué instante a qué instante de tiempo tuvimos información registrada? Del instante 0 hasta el instante 5. En el instante 0, esta pileta, ¿cuánta agua tenía? ¿Tenemos información? Alguno me dice que sí, otro que no. Está 0. Tiene 0 hectolitros. 0 miles de hectolitros. ¿Los convence al resto de los compañeros? Está vacía. Es información. Bueno, pero ¿cómo hizo para quizás estar tan convencido de eso? Miró el punto que yo marqué acá, quizás, ¿no? El compañero miró este punto y dijo, No hubo paso de tiempo. ¿cómo? No hubo paso de tiempo. Está en 0. Bueno, pero uno puede meterle al aparatito el instante 0, ¿no? Y ver que le Es devuelve. 0. Para T0, 0 hectolitros. ¿Y cómo sabes que es 0 hectolitros? ¿Te fijas qué cosa del punto ese? Que es donde inicia la medida del eje vertical. Para hablar de la cantidad de hectolitros, mirábamos a qué altura estaba el punto. Y ese punto rojo que marqué recién, este de acá, no me tuve que ir ni a la derecha ni a la izquierda, en el horizontal. Tiene coordenada inicial o la primera. Profesor, 0. una Sí. consulta. ¿Puede ser que sea en relación a... Perdón, escucho un eco, no sé si usted me escucha bien. Sí, ahora lo... Ahí va.
puede ser que porque la situación es que estamos en un, no me salen las palabras porque entiéndame mi desconocimiento total de todo lo que estamos observando, que es independiente, o sea, El- y el otro es dependiente, o sea, depende, o sea, acá puede ser eso que tenga relación o no. Siempre va a tener que ver con quién depende de quién. Lo que uno puede elegir siempre es un instante de tiempo de forma indiferente a lo que sea. Uno puede decir, bueno, ahora quiero analizar este instante de tiempo. Y se fija si tiene información al respecto. ¿Uno podría haber elegido el tiempo -1? Sí. Pero físicamente no sé qué significa el tiempo negativo. ¿No? Medio raro. Ahora, si nosotros queremos mirar el instante de tiempo 0, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos para el instante 3, ¿no? ¿Qué hicimos para el instante de tiempo 3? Primero nos fijamos dónde estaba en el eje horizontal el número 3. Y después nos fijamos si había algún punto ubicado, ¿sí?, que tenía esa primera coordenada horizontal 3. Y era este de acá, ¿sí? Este punto tenía, para haberlo ubicado, me tuve que correr 3 a la derecha y subir 6. Entonces, este punto de acá, no me tuve ni que correr ni para la derecha ni para la izquierda. Hace referencia a este punto al instante de tiempo 0. ¿Y a qué altura está ubicado? ¿Tuve que subir o bajar para ubicar ese punto? No. Entonces, está a la altura 0 también. ¿Qué nos dice esto? Como el compañero mencionaba, puede deducir de que el aparatito, si le ingresó el instante de tiempo 0, al aparatito, si le ingresó el instante de tiempo 0, obtuvo de salida o altura 0. ¿Qué significa esto en términos de la pileta? Bueno, al inicio, al tiempo inicial, estaba vacía. ¿Sí? En este caso estaba vacía. Ejemplo. Ahora, tenemos información entonces respecto al instante 0. Tenemos información respecto al instante 5, a la hora 5. Habíamos dicho que a la hora 5 tenía, acá arriba, 10.000 hectolitros. ¿Sí? Entonces, cuando uno agarra a este aparatito, ¿sí?, cuando consideramos, esto lo voy a escribir acá más grande, a todas las entradas posibles con todas sus salidas correspondientes y ubicamos y las usamos como coordenadas, puntos. Al ubicarlos, tenemos lo que llamamos el gráfico de la función. Es como ir tomando lista, o tomando nota, quiero decir. Uno agarra el aparatito y le ingresa instantes de tiempo, y se fija qué le devuelve. Todos esos valores de miles de hectolitros. Va tomando nota. Entonces después agarra de a pares. Dice, bueno, tengo este instante de tiempo con esta cantidad de hectolitros asociada. Estas cosas, una dependía de la otra. Uso esas dos cantidades como coordenada. ¿Sí? Voy ubicando todos los puntos. ¿Y qué hace? Se está construyendo el gráfico de una función. ¿Y qué es lo que termina dibujando si ubica todos esos puntos? Termina dibujando esto que tenemos acá representado. ¿Sí? Ese sería como al revés, el trabajo al revés. Nosotros deducimos información, en este caso, de mirar un gráfico. Estuvimos analizando qué pasa con este gráfico, qué información nos da. Al revés sería lo que yo les dije. Uno tiene el aparato y empieza a fijarse. Le ingresa instantes de tiempo y se fija que le devuelve. Una vez que uno anota todos esos valores y después los usa como coordenadas de un punto,
ubica todos los puntos, ¿qué obtiene? Exactamente el mismo dibujo que tenemos ahí. A eso llamamos gráfico de la función. Ahora Zoe pregunta, 0,5 sería imposible y se traduce a 0, 0, no entiendo bien. El punto 0, punto y coma 5, lo que estarías diciendo, Zoe, con eso, ubiquemos ese punto primero, ¿sí? El que vos mencionás es el que tiene coordenada 0, ¿sí? Y altura 5. El que tiene coordenada x o t, en este caso 0, no me tuve que ir ni a la derecha ni a la izquierda para ubicarlo. Fíjense que cuando digo eso de irme a la derecha o a la izquierda, siempre parto del origen, de donde cruzan ambos ejes. No me moví de ahí, porque Zoe propone, bueno, el que tiene coordenada t 0. Y después que dijo, subo 5. Está hablando de este punto de acá. ¿Sí? Ese punto tiene las coordenadas que Zoe menciona. Tiene 0, punto y coma 5. Pero ese punto, ¿estaba sobre lo que nosotros llamamos gráfico? ¿O es un punto que añadí? Perdón. Yo no sé si entendí mal lo que pregunta Zoe o habla del 0,5 que pusiste abajo en la fórmula de abajo. Sí, esto... Ahí. Me parece que está hablando de eso. Claro, sea que quizás apuntaba, pero por las dudas estoy marcando ok. esto adicional del punto. Entiendo también eso, que por ahí aludía la compañera a lo que vio escrito ahí, que está recuadrado Ok. en rojo. Ahora terminamos de decir bien lo que es eso. Sí, hablo de ambos. Creo que quizá entendí mal la ubicación del 0. Claro, nosotros pensé que era la línea antes de la del 1, la chiquita. Claro. Ok, entonces, antes que nada, tenemos ambos ejes graduados y se cruzan justo donde está el 0 para ambos. ¿Sí? Eso por un lado. O sea, fíjense que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y lo mismo acá. Bueno, justo se cruzan en el 0. ¿Sí? Y para ubicar los puntos, lo que yo estuve diciendo es siempre partir de ahí. ¿Cuánto tuve que ir a la derecha o a la izquierda respecto de el cruce de ambos ejes? ¿Cuánto tuve que subir o bajar respecto de eso también, si quieren, ¿sí? Del cruce de ambos ejes? Ahora, si la ubicación del 0, del origen, está más clara, el 0 de ambos es el cruce de los dos. Lo que me queda por entender es cómo puede estar escrito 0,5 si no tiene sentido y ya. Claro, es que no terminamos de decir todavía qué significa eso. Un momento. No estamos hablando de un punto ahí. Ese 0,5 justo no habla de un punto. De lo que habla es del rango posible del cual tenemos información de tiempo. Que va del instante 0 al instante 5. Ahora sí. Eso significa escrito. Pero fíjense, y les pido perdón en nombre de todos los matemáticos. Están gritando afuera de mi casa. Les pido perdón de parte de todos los matemáticos. Porque fíjense que ahí aparece 0,5, espaciado con punto y coma, pero tiene corchete, no tiene paréntesis, ¿no? No sé si lo logran ver, pero acá hay corchete. Y nosotros para ubicar los puntos, hasta ahora estuvimos usando, y siempre vamos a usar, paréntesis. Entonces, ¿qué está pasando? Siempre que haya un corchete, hablan de un intervalo o un lapso de tiempo, o un rango de valores. Y cuando usan los paréntesis, ¿hablan siempre de puntos? La respuesta es un poco más complicada que sí, ¿no? Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Para hablar de un intervalo de tiempo, también lo podemos tener representado con paréntesis. ¿Y dónde está la diferencia entonces? En el contexto. Siempre se les va a aclarar. Hablamos del punto y se les dice, con paréntesis, las coordenadas de un punto. ¿Sí? Si queremos hablar de un intervalo de tiempo, solemos mencionar el intervalo y decimos, o con paréntesis o con corchete,
los números que nos indicarían ese rango de valores. Bueno, pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre usar paréntesis o corchete? La diferencia radica en lo que habíamos preguntado antes. Si consideramos o si hay información respecto al instante cero. En este caso, ¿tenemos información al instante cero? Sí. La pileta está vacía. Entonces, el aparato tiene información para el cero. Es por eso que consideramos el corchete. Si hay información respecto a este borde, si quieren, al instante cero, lo incluimos, ¿sí?, con un corchete. Si no tuviésemos información justo respecto al instante cero, lo dejamos con un paréntesis, ¿sí? Esto es algo que lo vemos mucho más en profundidad en matemática A. Por eso esta primera clase también es un poco más de repaso o de recuperar estas cosas que aparecen y bueno, necesitamos poder interpretar, al menos para arrancar. De que no nos asusten estos jeroglíficos y dicen, bueno, ya está, matemática B, no le doy ni 5 de bolilla, la dejo para el final. No es necesario. Por no descifrar lo que está recuadrado ahí en rojo, no sientan que ya no se puede avanzar, para nada. De hecho, no es ni siquiera necesario lo que estaba recuadrado en rojo para que ustedes puedan decidir si se llenaba o no se llenaba la pileta. Esa información que está recuadrada en rojo es algo mucho más formal, que carece de sentido hablarlo ahora. Lo quiero mencionar ahora porque es lo primero que ustedes ven cuando abren la guía de estudio. Entonces, la intención mía es decirles qué significa. Sepan que no va a ser necesario que lo interpreten todo el tiempo ese jeroglífico. ¿Sí? Por favor, no crean que en Mate B acaban de estar descifrando bichos raros así todo el tiempo. No. ¿Sí? Lo que sí es necesario es que podamos ver un gráfico y tratar de interpretar si crece o decrece, qué significa que un punto esté, por ejemplo, sobre la línea o sobre el segmento ese, y qué información obtener de ahí, ¿no? Como estuvimos diciendo acá de este punto, que este punto nos indica que a la hora 3 tenía 6.000 hectolitros, este punto nos indica que a la hora 5 teníamos 10.000 hectolitros, y así. En base a eso vamos a construir más cosas, ¿sí? La clase de hoy quería que esté centrada en obtener información del gráfico, para que ustedes puedan arrancar en este receso si quieren, o para seguir consultando durante esta semana con los demás profes, como quieran. Pero ahora sí, hablando sobre el intervalo de tiempo. Entonces esto de acá nos representa valga la redundancia, un intervalo o un lapso de tiempo. Nos dice que la etiqueta F, el aparatito que estuvimos usando, acepta valores de tiempo que van desde el instante 0 hasta el instante 5. ¿Sí? Y también incluimos al instante 0 e incluimos al instante 5. Quiere decir que si yo le ingreso justo el 0, tiene información. Si yo le ingreso el 5, también tiene. ¿Por qué? Bueno, en el 5 dijimos que tenía 10.000 hectolitros. ¿Sí? Bueno, ¿y qué significa entonces lo que hay acá? Que hay una flecha y hay un R, hay una barra. Esto de acá, más o menos, ya estuvimos discutiendo de qué se trataba. Y igual F con el T. ¿Sí? Entre paréntesis T. El Y era la altura de los puntos, ¿no? Que lo obteníamos de ingresar un instante de tiempo. Eso es lo que está después de la barra inclinada. Lo habíamos mencionado, no se pretenda que se memorice o que se sepa al instante. Lo que sigue haciendo ruido o genera ruido es esta cosa de acá, esta flecha con la barra y la R. Bueno, lo que significa esto es que a la máquina le ingresan instantes de tiempo y nos devuelve, la flecha lo pueden interpretar como que transforma una cosa en otra, transforma un instante de tiempo en otra cosa. ¿Y qué es R? Un número real. Nos devuelve un número, ¿no? ¿Qué cosa? Un número que hacía referencia a miles de hectolitros. R, ahí le faltaba las dos patas. Para hablar de los números reales, normalmente usamos una R con dos patas acá. ¿Sí?
tiene como dos patitas verticales, pero hace referencia a eso, ¿sí? A que nos está devolviendo el aparato números reales. Y la barra inclinada la pueden reemplazar por las siguientes palabras. Tal que. Una barra inclinada hacia, si quieren, de esa forma como está escrito ahí, lo pueden pensar como que está escrito tal que. ¿Qué significa tal que? Que cumplen una condición. ¿Y qué condición cumplen? Que la altura de los puntos los obtenemos de ingresar un instante de tiempo, que es lo que está escrito acá. La altura de los puntos los obtenemos de ingresar un instante de tiempo. Entonces la barra inclinada, esta de acá, es tal que, o que cumplen una condición, ¿sí? Lo que tenemos acá es un conjunto de puntos, ¿sí?, ubicados en el espacio, que oh casualidad están todos alineados. No sé si lo pueden apreciar, fíjense. Este lo voy a remover así no nos genera duda. Fíjense, este punto de acá, este de acá, este de acá, están todos alineados, ¿no? No sé si lo pueden apreciar, están sobre lo que sería una línea recta o un segmento, ¿sí? Sí, eso me llamó la atención a mí también, teniendo en cuenta que están simétricos en comparación de otros gráficos. Yo anoche estuve mirando sin entender nada, por supuesto, recién ahora estoy Estamos absorbiendo. más o menos interpretando algo, ¿no? Más o Claro, menos. No pretendo y que... claro, y me llamaba la atención justamente eso, o sea, la diferencia geométrica que hay en cuanto a los gráficos, ¿no? ¿Qué podríamos decir entonces si están alineados? La pileta, sabíamos de entrada, como decía Guillermo y otros compañeros creo, se está llenando. Pero por ejemplo, del instante 0 al instante 1, ¿cuánta agua ingresó en la pileta? Entiendo que en una hora Sí, se llenan, un ejemplo, 10 litros, en 2 horas 20. perdón, O sea, y así. acá hace 10 litros en la primera hora. No, digo, no, digo Ah, yo en mi manera de expresarlo, ok. ¿no? O sea que es equivalente, o sea, la cantidad de tiempo a la cantidad de litros. Podemos buscar, si quieren, un mecanismo que nos diga a razón de cuánto se está llenando por cada hora, como decía Ramón, tiraba un ejemplo, pero analicemos este y descifremos eso. Acá, en la primera hora, ¿cuántos litros tuvo? 2000 hectolitros. 2000. No sé si todos lo pueden apreciar. El compañero estaba Sí, mirando sí, sí. este punto de acá. Ah, ¿Sí? Este punto de acá. Pasó de la hora 0, que tenía 0 litros, avanzó una hora. ¿Y cuánto tuvo? 2000. Pregunta, gente. Si avanza una hora más. Avanza una hora más. ¿Se vuelve a llenar 2000 más? Yo creo que sí, porque misma cantidad de tiempo, misma cantidad de hectolitros. En este caso. En este caso, por supuesto, en este gráfico, sí, sí, sí. Pero no significa que siempre Que va a siempre- suceder eso. Claro. Porque puede ser a misma cantidad de tiempo, menos cantidad de agua, porque hay que ver la presión con la que está entrando esa cantidad de agua. No nos vamos a meter con la presión, pero tiene que ver con eso, ¿no? Yo podría cerrar o Sí, no, abrir más perdón, la canilla, ¿no? no quise usar una palabra para confundir en la que me salió, perdón. No, Sí. no confunde para nada, pero tiene sentido con lo que uno puede apreciar en la vida real. Uno o aprieta la canilla para cerrarla, entonces que sale con más presión. Bueno, hay algo llamado caudal de agua. Eso es más un término físico, ¿no? Una cantidad de líquido que se desplaza o que sale a través de una sección de caño, por ejemplo. No vamos a usar esa terminología, pero tiene todo el sentido. Uno se aprieta la manguera, bueno, y la aprieta lo suficiente, cada vez va a salir menos agua. Sí va a salir con más presión, pero llega un punto en el que si yo la aprieto tanto, deja de salir, ¿no? Eso sería como cerrar la canilla, si quieren. Bueno, uno ajustando qué tan abierta o qué tan cerrada está la canilla puede modificar eso. Acá
Si pasa una hora más, tuvimos de la hora 1 a la hora 2 un incremento también, de nuevo, de 2000 hectolitros, ¿no? Porque en la hora 2, mirando ahora este punto, tenemos 4000. Tenemos el doble que antes. Bueno, justo el doble, pero no sé si siempre va a ser el doble. Acá pasamos de tener 2000 a 4000. Bueno, ahora ¿qué pasa? Si avanzo una hora más, de la hora 2 a la hora 3, ¿qué tenemos? Tenemos 6. Incrementó en 2000 hectolitros más. Entonces, estos escalones, si quieren, que avanzo una hora, se me llena 2000 más. Avanzo una hora, se me llena 2000 más. Y así, esto es algo que se mantiene constante. A esta especie de escalón, a esta inclinación, es lo que nosotros llamamos la pendiente. ¿Sí? ¿Qué tan inclinada está? Esta es la caracterización de una función lineal. Función, ya la palabra más o menos familiarizado. Lineal lo pueden asociar si quieren con línea recta. ¿Sí? ¿Y de qué se nos formó esta línea recta? Y de que todos los escalones tenían la misma inclinación. Esta inclinación se mantenía constante. El albañil me hizo bien la escalera. Si me hace un escalón de distinta profundidad o altura a medida que avanzo en la escalera, lo despido. ¿No? Digo, si a alguno le gusta el arte abstracto o una casa rara, bien, pero a mí no. Yo prefiero que los escalones sean todos de la misma medida. Bueno, ¿pasa lo mismo en la pileta 2? Veo que Ramón me dice que no, Guillermo que no. No. Se puede ver, ¿no? Eso. Fíjense, en la primera hora avancé una hora y subió 2000 hectolitros, igual que antes. Avanzo una hora más y subió de nuevo 2000 hectolitros. No. No. Entonces esto ya no se comporta de la misma forma. Sí, el gráfico ya dice otra cosa. Y ahí, si alguien dice que ahí tiene una línea recta, depende de cómo lo mire uno. Y no rían mucho porque eso en otro espacio puede llegar a ser algo recto. Acá, en un espacio plano, en una hoja plana, yo ahí veo una curva. Ahora, si mi espacio está curvado, es otra cosa. Pero acá el espacio es plano. Estamos hablando de una hoja plana. Y yo ahí veo una curva. Entonces, no hay margen de duda, no hay una línea recta. ¿Sí? Entonces, no tenemos una línea recta ahí, en el gráfico número 2. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, con eso ya podemos caracterizar a qué nosotros vamos a llamar función lineal. A algo que tiene esta inclinación constante, ¿sí? O pendiente, ¿sí? Constante. Ahora, ¿se atreverían a quizás descifrar un mecanismo que nos pueda decir a un determinado instante tiempo t cualquiera cuánta cantidad de miles de hectolitros voy a tener para el primer dibujo? Está claro que este de acá ya no era algo lineal, ¿no? Este no es lineal. Perdón, ¿puede tener que ver con la función, justamente, esta máquina que recibe una información y entrega otra? Claro, yo lo que pregunto ahora es cómo hace con la información que recibe, qué hace con ese número de tiempo que recibe para transformarlo en una cantidad de hectolitros. ¿Cómo ingreso yo un 0 y obtengo un 0? ¿Cómo ingreso un 1 y obtengo un 2? ¿Cómo ingreso un 3 y obtengo un 6? ¿Se les ocurre? La función, digamos. No, ¿Qué, no qué se es, me qué es ocurre. lo que está haciendo este aparato? ¿Cómo obtiene o qué hace con el 0 para obtener un 0? ¿Qué hace con un 1 para obtener un 2? ¿Cómo agarrarían un 1 y lo transforman en un 2 ustedes? Podrían, por ejemplo, sumarle 1. Si a 1 que me ingresaron le sumo 1, obtuve un 2. Si yo ahora ingreso un 2 y sumo un 1, ¿obtuve un 4? No. Entonces sumar 1 no me sirve. ¿Qué está haciendo este mecanismo? ¿Cómo convierte un 2 en un 4? ¿Cómo convierte el instante 3 en un 6?
¿Cómo convierte un 4 en un 8? La relación que nosotros tenemos, si quieren la escribo, ¿eh? Es más fácil por ahí si lo tenemos acá escrito. ¿Cómo convierte un 0 en un 0? ¿Cómo convierte un 1 en un 2? ¿Cómo convierte un 2 en un 4? Era así, ¿no? Un 2 lo convierte en un 4, un 1 lo convierte en un 2. Al 3 lo convierte en un 6. La máquina estaría multiplicando por 2 ahí. No sé si los demás compañeros lo pueden ver. Si yo ingreso un 4, si lo multiplico por 2, ¿qué obtengo? 8. ¿Coincide con lo que hay en el gráfico? Sí. Al 4, si lo multiplico por 2, obtengo un 8. Lo que hizo el compañero es descifrar qué hace el mecanismo. Si ingresa un 5, ¿obtiene el doble? Tiene un 10. Está a la altura 10. ¿Sí? Entonces lo que el compañero descifró es que la salida o la altura del punto, ¿cómo la obtiene? De duplicar el instante de tiempo que ingresa. ¿Cómo decimos eso con números y letras? 2x, Bueno, acá hablamos de un tiempo, 2 por t. 2 por t. Esa sería lo que nosotros llamamos la fórmula. ¿Sí? La fórmula de nuestra función lineal. El aparatito, el mecanismo que tiene internalizado es ese. ¿Y de dónde salió esto de acá? Este 2. Bueno, es la variación que nosotros teníamos en los escalones. Fíjense, avanzábamos un instante de tiempo y subíamos ¿cuánto? 2. ¿Sí? Subimos 2 en una variación de tiempo de 1. 2 sería la pendiente en este caso, ¿no? Esta es la pendiente, es lo que llamamos pendiente. Tal cual. El instante de tiempo era algo que no dependía de nada, uno podía ingresar el tiempo que quería. Y si uno hace la cuenta para un tiempo dado, obtiene la altura. ¿Sí? Y la pendiente la obtuvimos, si quieren, de hacer los escalones. ¿Y cómo miramos los escalones? Esta es la parte que no pretendo que se entienda ya, pero nosotros miramos una variación en el eje Y, nos fijamos cuánto había que subir y lo distribuimos en una cantidad de tiempo. ¿En qué cantidad de tiempo? En un lapso de 1 hora. Quisimos distribuir en igual cantidad, ¿sí?, lo que variamos de altura en un lapso de tiempo. Si hacemos 2000 hectolitros dividido 1 hora, ¿qué obtenemos? Y 2 dividido 1 nos da 2. Es el 2 que tenemos acá. ¿Sí? Cuando uno tiene la pendiente, va a poder deducir casi siempre cuál sería la fórmula de la función lineal. ¿Hay más modificaciones de esta función lineal? Sí. O más variantes, quiero decir, no modificación. Sí, tal cual. Por ejemplo, la del gráfico 3, que creo que lo tengo acá. Bueno, esta justo es lineal, la del 3. Hace una cosa rarísima, ¿no? No. Está bueno mirarla igual un momento. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en el instante cero con esta pileta? ¿Tiene agua? Sí. ¿Alguno se atreve a decir que sí? ¿Alguien cree que no tiene agua en el instante cero? Yo me paro en el instante cero. Me paro acá. Me fijo si hay algún punto ubicado, de forma que no me tuve que ni mover ni a la izquierda ni a la derecha para ubicar. Pero tuve que o subir o bajar. Tuve que subir para ubicar un punto a este instante de tiempo, ¿no? Tuve que subir ¿cuánto? Tuve que subir hasta acá arriba. 9. Este punto tiene coordenada x o coordenada t 0 y está a la altura 9.
¿Qué nos dice este 9? Que si, fíjense que acá el aparato es la H. Que si yo le ingresé al aparato H el instante de tiempo 0, y creo que alguien justo iba a decir algo, si quiere dígalo. Se está vaciando. Esta se está vaciando. ¿Los demás pueden llegar a ver eso? Sí, sí, sí. Ahora, obviamente que me costó entenderlo porque me quedé observando justamente el gráfico que era totalmente opuesto al otro. Acá se está vaciando por lo que puedo interpretar yo, sin querer tener razón, eso es lo que interpreto. Bueno, pero ¿cómo decidimos si esta cosa o sube como una montaña rusa o está bajando? Bueno, recuerden que avanzamos en el tiempo, ¿sí? Estamos avanzando en el tiempo. Veo que Zoe pasó en el A 1322 más tiempo, menos cantidad de agua estamos teniendo acá. Sí, es como dice el compañero. A más tiempo estamos teniendo menos cantidad de agua, ¿no? Fíjense que si yo avanzo 2 horas, ¿tuve menos agua que antes? Me fijo acá, este punto. Este punto que nos dice que a la hora 2, ¿cuánto tuve? ¿A qué altura está ubicado? A la altura 8. ¿Y qué nos dice esta altura 8? Bueno, que si el aparatito yo le ingresé la hora 2, me devolvió 8. Tuve menos que antes. Antes tenía 9. Y esto no se está vaciando de forma constante. No tiene no es una línea recta, ¿no? No está pasando lo que antes, que teníamos una fórmula que nos dice siempre el doble del tiempo que usted elija, ¿no? Acá parece ser que de la hora 4 a la hora 5 se vació rapidísimo, ¿no? Fíjense lo empinado, si quieren, o la picada que hay en este cachito de acá. Varió un montón la altura para ir de este punto de acá a este punto de acá. Sí, Perdí- entiendo que en una hora se vació la mitad de lo que estaba lleno totalmente casi. En Casi, promedio, porque en casi, realidad ¿no? casi porque es 9 y 5 no es la mitad, así que sí, casi, es verdad. Casi. Pero sí, para que en una hora es como que empezó, ¿vieron? La empecé a destapar de a poco. No sé cómo decirlo. O estaba trabado al inicio, ¿no? Y de a poco se fue liberando el caño y bueno, después salió todo de una. ¿Sí? Esto era lo que quería y tenía como objetivo en la primera clase yo. ¿Sí? Espero les haya servido. Ya más o menos va siendo hora de que empiece a cerrar. Me voy a tomar 5 minutos ahora para terminar de decirles unas cositas, pero eh, pudimos más o menos empezar a interpretar información de un gráfico. Vimos cómo podría ser una posible fórmula de una función lineal. Lo vamos a retomar la construcción de una fórmula de la función lineal mucho más en detalle. Cuando retomemos dentro de 2 semanas, al menos conmigo, si así lo desean y si vuelven a estar en ese entonces, el formato lo vamos a construir siempre sobre la marcha, en base a los alumnos que asistan a mi consultoría. Yo no pretendo dar clase magistral, ¿no? No pretendo ponerme así a hablar y hablar y hablar y no me importa absolutamente nada de lo que dicen, no es mi intención para nada. Sepan que todos los profes acá estamos a su disposición. Son más que bienvenidos durante esta semana si quieren participar de las clases de otro profe o consultoría, lo pueden hacer. Yo hoy voy a subir después el video de esta clase grabada si lo tienen. Voy a crear una nueva lista de reproducción en el canal dedicada a este periodo. Si quieren ir adelantando en estas semanas, pueden meterse al canal y empezar a chusmear los videos de consultorías pasadas. Yo el que les recomiendo, ahora les digo cuál es, dentro de todas las listas de reproducción, y de hecho esto se los puedo compartir así, ¿lo ven? Acá. Este sería el canal de YouTube mío, que les linkeé. Fíjense que yo vine a la parte donde dice listas de reproducción. Y el que yo siempre les recomiendo es el que dice consultoría. ¿Dónde está? MATB 2024, segundo periodo. Si uno cliquea acá, fíjense
que le abre la lista. Tienen acá a la derecha todos los videos, ¿sí? Que son del 15, del 22, del 29 de abril, mayo, junio. ¿Sí? La idea sería, si quieren verlo, lo ven en orden o van salteando. ¿Sí? Si ustedes ya sienten que un tema está y no quieren revisitarlo, pueden hacerlo, porque yo en la descripción de los videos siempre puse un pequeño resumen, más o menos, de qué fue lo que se vio. Alguna mención, ¿no? De los temas que se vieron en esa clase. En esa primera consultoría, no sé si lo llegan a apreciar, está muy chiquito. Ahora lo hago más grande. Lo hice muy grande. Ahí está. En la descripción acá yo puse esto, ¿no? Hicimos un repaso sobre la definición de funciones, gráficos de funciones y sobre cómo hallar fórmulas de funciones lineales. ¡Wow! Coincide con casi lo que vimos hoy. Y casi siempre la primera clase es eso de matemática B. ¿Sí? Casi siempre. Si quieren chusmearla para ver si hubo alguna diferencia con la de hoy, son bienvenidos. Si quieren pueden saltear a la siguiente. Yo les recomiendo, si quieren chusmear, al menos a partir de la mitad, porque fíjense que dura 2 horas. Antes las consultorías duraban 2 horas, salvo quizás algún caso. Por algún motivo acá duró un poquito menos. Pero antes eran consultorías de 2 horas. Ahora son consultorías de 1 hora y 20. Esto lo decidió el Ministerio de Educación, no vino de parte nuestra. Si tienen quejas al respecto, los invito a hacerlas ante el Ministerio, que de hecho, y esto también se los comento, no solo en Adultos 2000, sino en la escuela en general, en el sector de educación, estamos sufriendo un gran recorte en todo sentido. No solo en educación, sino en salud, ustedes seguro lo saben, en todo, ¿no? La situación no es para nada complicada y eso no nos deja de lado tampoco a nosotros en Adultos 2000. Sí, perdón, profesor, lo sé y bien porque lo he sufrido en carne propia. He trabajado en el Ministerio de Educación, no en la parte de educación, sino en la parte de seguridad para una empresa privada, y nos han despedido como si no fuésemos, como si no existiésemos Y bueno, de un día para otro. O sea que entiendo y sé de lo que está hablando, sin llevarlo políticamente. Cada uno tiene su manera de pensar y creo que estoy totalmente de acuerdo con usted, que habrá que hacer algo, no sé. sí, de Desconozco hecho, qué ni cómo, pero estamos haciendo espacios de lucha, obviamente. Ya eventualmente les pasaré información. Por ahora no hay convocado ninguna otra, pero por ejemplo, la semana pasada estuvimos haciendo una manifestación enfrente del ministerio mismo, del sector de Adultos 2000. Habíamos invitado también a un grupo de alumnos. Bueno, ustedes todavía no estaban inscriptos en la materia, así que no se enteraron. Pero más allá de eso, Adultos 2000 tiene una página en las redes sociales donde se esparce esa información. Lo pueden buscar, ¿sí? Tanto Facebook como Instagram, como lo que sea. Pueden buscar Adultos 2000 y van a encontrar los espacios de difusión. Pero sepan que, por ejemplo, Adultos 2000, el golpe más grande que sufrió fue el cierre de la sede central. Teníamos una sede central que estaba en Vallivian, que es en Núñez, si mal no recuerdo, Villa Urquiza, Núñez, por ahí. Eh, y de un día para el otro se decidió cerrar, sin previo aviso, sin nada. A toda la gente que estaba trabajando ahí se la envió directo al ministerio, sin un lugar asignado. Le dijeron, ustedes van a estar acá y punto. ¿Ok? No se sabía qué iba a pasar con todo el material que había en la sede central, no se sabía nada. De hecho, estuvimos los profesores ayudando en la mudanza, que no teníamos por qué hacer eso, pero al dejarnos sin mudanza tuvimos que ir nosotros mismos. Así que nada, sepan que la situación es brava, el programa sigue existiendo, seguimos estando, pero con las modificaciones que nos imponen, que estamos en lucha y sepan que yo les voy a ir comentando cómo avanza la cosa y es necesario que lo haga. Sí, todo en la educación es política, el que crea que no es medio ingenuo. Entonces, no es mi intención igualmente convertir este canal o mi espacio de consultoría en un espacio de este estilo, ¿no? Yo estoy acá justamente para transmitirles matemática, pero al mismo tiempo también les quiero, ya que los tengo aquí presentes, contarles la situación del programa a ustedes y también a la gente de YouTube que vea el video. Ahora sí no les robo más tiempo, pero
los escucho si quieren mencionar o decir algo, ya sea de lo que vimos recién o... Sí, yo justamente, perdón profesor que sea tan directo, pero mi preocupación justo pasaba porque en otra materia que cursé anteriormente, que no tiene nada que ver con esta, escuché justamente ese mala noticia, obviamente, teniendo en cuenta que le han sacado esa sede central, creo que es en Villa Urquiza, si Sí, mal no estoy Villorquiza. informado. Sí, sí. Y mi preocupación era como alumno saber que yo estoy empezando con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque obviamente me encuentra desempleado, como le dije anteriormente, y mi temor es que empiece y no lo pueda terminar, porque lo que se escucha no son cosas positivas que suman. O No, sea, claro. ni siquiera, o sea, hasta uno estaría contento, saben, no suman, pero no saquen. Y si entiendo que están sacando tiempo, están sacando minutos de conocimiento. Y para mí, que soy una persona desocupada, que justamente no tiene la posibilidad de insertarse otra vez trabajando porque me dicen que necesito el certificado analítico, y si no me dejan trabajar como me sacaron de mi trabajo, pero tampoco me dejan estudiar, no entiendo. Entonces, ¿qué Perdón, hacemos? Claro. perdón lo nervado que me pongo, pero no quiero ser irrespetuoso No es ni para soy una nada persona, irrespetuoso, Ramón. No, no, por eh, favor. no quiero que se me conozca como una persona que anda a los gritos, ni mucho menos, pero me decís que no puedo entrar por esta puerta, pero tampoco por esta, bueno, y me decís que el techo es el techo y está cerrado, que me suba al techo, pero en el techo no tengo calidad de vida, no tengo, estoy a la buena de Dios, como se suele decir. No, ni siquiera te dicen subí al Eh, techo, pero no te dicen o no podés ni siquiera subir al techo. Te sacaron la bueno, escalera. justamente digo intentar metafóricamente subirme al techo para poder lograr entrar al sistema. Claro. Pero si lo único que encuentro son puertas y puertas cerradas y puertas cerradas, no puertas abiertas. Porque puertas hay, por lo que entiendo, porque por eso estuvo esto. Y mientras yo estuve lamentablemente desocupado, intenté hacer todo esto y veo que justamente si había 10 ahora hay 9 y tengo miedo que haya 8 y después 7 en cuanto a las posibilidades que tenemos y que esas posibilidades después No están. terminen con nosotros sin poder estudiar, o sea, sin poder terminar lo que nos están pidiendo. O sea, eh, perdón que me ponga así, pero yo entiendo que una vez se dice, sí, te entiendo, lo que te pasó, pero créame que entiendo lo que usted me está contando porque lo viví en carne propia, como lo vuelvo a repetir, entonces ahí es donde se acaban las palabras. Obvio, obvio. Y Perdón por seguro. mi manera de expresarlo, quizás muy cruda, quizás Pero no es la muy realidad, Ramón. No hay empática, por qué pedir pero perdón. Es la realidad. no pretendo, como bien dijo usted, volcarlo de ningún pensamiento, de ninguna manera. Creo que cada uno lo tiene, porque somos todos adultos, todos lo tenemos. Y todos sabemos quién han luchado alguna vez por las clases que menos posibilidades tienen. Yo viví en una villa de emergencia durante 15 años, pero eso no me hace menos persona. Hoy, por suerte, estoy en mi casa. Después de haber trabajado tantos años, he logrado poder constituir una familia y no pude terminar la secundaria porque falleció mi mamá a los 17 años cuando yo la cursaba y no puedo Oh, entender por qué ahora claro. no se me deja, si ahora que me echaron de mi trabajo honesta y honradamente que lo tenía, porque éramos números innecesarios, entiendo, esa es la palabra que nos dijo la empresa. Entre comillas. Entonces ahí es donde voy buscando la posibilidad de insertarme porque me piden que si ahora no tengo el analítico, no puedo trabajar de nada, me dijeron eso. Entonces, si estoy buscando justamente esto que me brinda Adulto 2000 y muchos profesores que no son la parte docente, son muy buenos, sino con la parte humana, porque usted también lo es porque me está escuchando y no me está abandonando en esta No. súplica, porque es una súplica lo que yo estoy haciendo, porque tengo temor a que no lo pueda terminar. Por eso es que me explayo de esta manera. Yo, Mi temor es Ramón, ese. Ramón, te quiero. Está bien que la realidad la dijimos y es como es. Yo lo que te quiero decir es, el miedo es totalmente válido a que eventualmente no queden, ¿no? Estas ofertas como mencionas. Es una posibilidad, sí, de que eventualmente no nos quede ninguna. Yo no te voy a decir que no, justamente. Soy de matemática, voy a decir que sí, es una posibilidad. Eh, Ahora, yo quiero también otorgarte algo de tranquilidad al respecto, porque más allá de si el programa sigue estando Adultos 2000, quiero decir, o no, y no solo a vos, Ramón, sino a todos los demás compañeros que siguen acá presentes y a los de YouTube que nos estarán acompañando, eh, lo que quiero otorgarles también es algo de tranquilidad en ese sentido de
En el peor caso de que Adultos 2000 cierre, imagínense, peor caso, llega a cerrar, todo el recorrido que ustedes hayan hecho en este programa no es que desaparece. Ustedes pueden, con todo el recorrido que tengan, ya sea acá o en otro programa socioeducativo, ir al programa que haya sobrevivido en este peor caso y se les consideran o se les toman equivalencias de lo que ustedes ya hicieron. O sea, ustedes, por el simple hecho de estar acá, anotados en la materia o en las materias que estén y haciendo el recorrido e ir avanzando al ritmo que ustedes estén avanzando, todo lo que ustedes están haciendo es reconocido en todos los programas socioeducativos. Entonces, no sientan que va a llegar un punto en el que desaparece todo lo que hicieron. No, todo lo que ustedes están haciendo sigue quedando, ¿sí? Ustedes van a recibirse eventualmente. Eso no me cabe duda. Ahora, lo que sí me cabe duda es si Adulto 2000 en un futuro va a seguir estando, ¿no? Porque no solo los afecta a ustedes, me afecta a mí, obviamente, a todos, ¿no? Quitar, como bien Ramón decía, puertas o cerrarlas directamente, ¿no? Yo por lo pronto no creo que el programa deje de existir, pero hay que reconocer que esa es la intención y eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Ya no es un simple recorte de horas, esto ya es vaciamiento. Entonces, por eso es que hay que ponernos un poco más serios al respecto, ¿no? Y de hecho lo venimos haciendo hace rato, pero bueno, no quiero ahora sí robar mucho más tiempo, pero el testimonio o lo que nos comentó Ramón también es recontra útil, no solo para los compas presentes, sino para la gente de YouTube, para todos, ¿sí? Lo único que estamos tratando de hacer en este último espacio que les estoy robando es concientizarnos un poco más, ¿no? Que a veces eso por ahí es lo que nos faltó en el pasado. Por eso estamos en la situación en la que estamos. Hay que reconocer cuando uno también comete errores. Y como profes hemos cometido el error de por ahí no hablar como debíamos haber hablado. Entonces yo doy el paso adelante y empiezo a hablar de esta forma. Así que nada, ahora sí, si alguno más quiere compartir otra cosa, o si no, cerramos por hoy. De mi parte, profesor, yo le agradezco que me haya dejado explayar. Perdón que por ahí lo tomé como una situación personal, contando, quizás para muchos no pueda interesarles, pero obviamente cada uno tiene su historia y es por eso, porque el porqué hoy estoy acá, me está yendo relativamente bien porque la materia que he cursado las he aprobado y he conocido gente docente, como le dije, no solamente docente, muy buenos docentes, sino muy buena parte humana, y eso no es un detalle menor para mí, por lo menos, lo valoro muchísimo. Quiero expresarle, obviamente, darle las gracias por dejarme decir esto, que obviamente no tiene nada que ver con la clase, porque los compañeros tampoco tienen por qué escuchar mis quejas, pero es una realidad, y creo que así como hoy me afecta a mí, me gustaría que el día de mañana no le afecte a otra persona del mismo modo que a mí. En este momento sí me está afectando y mucho, Tal porque no cual. solamente que me lleva a un momento de angustia de conseguir trabajo, sino de intranquilidad, y no le deseo a nadie estar sin trabajo después de haber trabajado desde los 17 años, como le dije antes. Ah, el Entonces, testimonio nos llega a todos, estemos en el lugar donde estemos, sabelo, ¿sí? Sabelo. Así que gracias. yo les digo eso, tengan esa cierta tranquilidad al menos al respecto, porque no todo es el abismo. No todo es el abismo, ¿no? No es que no hay luz al final del túnel ni nada. Todo lo que ustedes están haciendo ahora al menos va a ser reconocido, sea el programa socioeducativo que sea, si llega a pasar lo peor. Esperemos que no pase lo peor. Y luchemos para que no pase lo peor, ¿no? Eso es lo más importante. Y también dar este espacio para, justamente, para eso estamos acá, programa socioeducativo, ¿sí? Esto ya no es una escuela secundaria tradicional, esto es un poco más. Eh, pero bueno. Ahora sí, si quieren ya eh, terminamos la clase por hoy. Y al menos conmigo retomaremos después del receso. ¿Sí? Si tienen Muchas gracias. dudas, igual pueden escribir, si me quieren contactar a mí directamente, lo pueden hacer mediante la plataforma si quieren. ¿Sí? Bueno.
Gracias. No, no hay de qué, gente. Gracias Hasta por luego. estar. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao, chao. Gracias, profesor. Nuevamente gracias y bueno, hasta la próxima. Un saludo, que estén bien. Bueno, que descansen en las vacaciones. Igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego.